Buenas noches, para los que no saludé. Como vimos en el videíto al principio de la reunión, decía, ¿se acuerdan lo que decía? La primera frase. No, la primera frase del video. ¿El mes de qué? De la niñez, ¿se acuerdan? Y vamos a hablar de las características de los niños a los adultos. Características de los niños a los adultos, como lo hizo el Señor. Cristo, cuando en su ministerio en la tierra, muchas veces les hablaba a los adultos de las características de los niños. Y vamos a leer en Mateo, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Los niños como ejemplo de la revelación. ¿Qué había pasado? El Señor Jesucristo se había manifestado, había llegado al pueblo de Israel. El Hijo de Dios se había manifestado como el Mesías, el Rey prometido. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no lo aceptaba, lo rechazaba. Y el Señor se había manifestado con poder, manifestando milagros de sanación, milagros de convertir el agua en vino, milagros de multiplicar la comida. Y el pueblo de Israel no lo aceptaba como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Rey prometido. Lo rechazaban. ¿Por qué lo rechazaron? Porque tenían un corazón endurecido. No querían arrepentirse. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. No querían arrepentirse, no lo aceptaron al Mesías, al Hijo de Dios. Y el mensaje con el cual Cristo empieza su ministerio fue el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos estaba con ellos. Cristo, el Hijo de Dios. Arrepentíos. Y el pueblo de Israel no lo aceptaba. El Señor estaba llegando con la solución para que el hombre tenga libre acceso a la entrada del Padre. Ya no más sacerdotes, ya no más intercesores, ya no más sacrificio. Vino a ser un solo sacrificio para llegar al Padre. Y el pueblo de Israel lo rechazaba, no creían en Él. Y por eso en los versículos anteriores, versículo 21, declara juicio para algunas ciudades, a ti Corazín, a ti Betsaida, a ti Capernaum. El Señor hizo milagros en esas ciudades. Y en el día del juicio va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ustedes, porque ustedes me tuvieron en presencia. Ustedes me vieron, ustedes me palparon. Y ustedes van a tener juicio, va a haber juicio. Y el Señor les hablaba a la multitud, pero en la multitud habían sabios, habían entendidos, habían sacerdotes, escribas que conocían la Biblia, conocían de Dios, conocían la ley. No les hablaba a campesinos del campo, no, le hablaba a gente que conocía, intelectuales. Y dice el Señor, allí va a haber juicio. Juicio a aquellos que
Teniendo la oportunidad de recibir la revelación, la rechazan. Teniendo la oportunidad de recibir la gracia de Dios, están rechazándola. Va a haber juicio. Juicio porque no son capaces, entendían, pero no son capaces de arrepentirse. Allí hay juicio, dice el Señor, para aquel que viendo la revelación no la recibe. Los niños podían hacerlo. Los niños podían hacerlo, dice el Señor. Los niños reciben esta revelación. Acto seguido, un versículo tan conocido, versículo 28, dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Ante esta revelación a los niños, dice: ¿ustedes quieren ser como los niños? ¿Quieren tener esa sencillez que tiene un niño para aceptar la revelación sin cuestionamiento? ¿Están cansados? ¿Están agobiados? ¿Hay pecado en su interior que los agobia? Para esto vine, dice el Señor. Para esto vine. Vengan a mí. Yo les voy a dar descanso. Y este es el mensaje de Cristo. No hay otro mensaje. No busque otra cosa. Este es el mensaje de Cristo. Desde el principio, y sigue siendo el mensaje, y va a seguir siendo hasta tanto que Él venga a buscar a los suyos, a la iglesia, a aquellos que creyeron en Él. Para esto vine, dice el Señor, para que todo aquel que en Él cree, lo leímos recién, no se pierda, no se pierda, no te pierdas. No te pierdas la oportunidad de ir al cielo, no te la pierdas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que esté cargado, que esté afligido, que tenga muerte espiritual, reciba la revelación. ¿Qué necesita? ¿Qué se necesita? Sencillez, como la sencillez de un niño para recibir la revelación. Ejemplo de la revelación. En Mateo 18 tenemos otra característica, pero vamos a leer primero el pasaje paralelo que es en Marcos, capítulo 9. Versículo 33, versículo 30. Marcos 9:30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, el Señor mismo está hablando, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora el pasaje paralelo de Mateo 18 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué había pasado? Los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. Y momentos anteriores el Señor les había declarado que Él iba a poner su vida por ellos.
que Él iba a morir por ellos. Él iba a sufrir el pecado de ellos en la cruz. Y ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. El ejemplo del niño, otra vez, lo pone el Señor. Y es un ejemplo de transformación. ¿Qué debían hacer? Debían transformarse. Debían hacerse como niños. Debían nacer de nuevo. Y se nos viene a la mente Nicodemo. Nicodemo era un judío que conocía las Escrituras y va de noche escondido y lo busca al Señor. Y le dice al Señor: Rabí, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios porque las cosas que haces, los milagros que haces, no los puede hacer cualquiera, venís de Dios. Y el Señor, ¿qué le dice? Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo es esto? Dice Nicodemo. ¿Tengo que entrar otra vez a la panza de mi mamá y nacer de nuevo? Nicodemo, no sabés, no, vos sabés las Escrituras. Y así como Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo de Israel había sido rescatado de la esclavitud en Egipto. Estaban esclavos, azotados, haciéndolos trabajar, mataban a sus hijos, sufrían. Y Dios los rescató, los sacó de allí, camino a la tierra prometida. Y en el camino, pero allá en Egipto teníamos un techito y bueno, nos castigaban, nos daban con el látigo, mataban a nuestros hijos, pero bueno, y estamos caminando en el desierto y Dios mandó serpientes que mordían y estaba muriendo el pueblo porque habían pecado. Y se arrepiente el pueblo y van a Moisés: nos arrepentimos por lo que hemos dicho. Y Dios le dice a Moisés: fabricate una serpiente de bronce, levantala, y cuando el que sea mordido por una serpiente mirará y no morirá. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, le dice el Señor a Nicodemo, para que todo aquel que vea a Jesucristo, que cree en Él, crea, se arrepienta y sea salvo. No vaya a la condenación. Ejemplo de transformación, nuevo nacimiento. El hombre debe sufrir un proceso de transformación. ¿Y cómo es esto? Aquel que conoce a Cristo es como que se hace niño otra vez. ¿Y cómo es esto? Cuando arrepentidos confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él hace una nueva obra, el Espíritu Santo hace una nueva obra en el hombre, como nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decirle a Dios: soy un pecador, reconozco que soy un pecador, que estoy muerto en mis delitos y pecados. ¿Cómo muerto? Si estoy vivo, mirá lo vivo que estoy. Estás muerto en tus delitos y pecados. Y esa muerte espiritual, ese cortamiento de tu vida con Dios te lleva a la condenación, al infierno preparado por Dios para aquellos que no creen en Cristo, que no le entregan su vida a Cristo. ¿Vas a seguir jugando? ¿Vas a seguir dejando pasar el tiempo sin acercarte al Señor, sin confesar tus pecados, sin arrepentirte? Todos tenemos pecado. Y por más insignificante que pensás que es, o por más grande que pensás que es, Dios te lo puede perdonar. Y para Dios el pecado es pecado. Por más chiquito que sea, el pecado es pecado. Y ese pecado pequeño que pensás que es, te lleva a la condenación. Si no está Cristo en tu corazón, te lleva a la condenación. Ejemplo de transformación. Los niños son un ejemplo. Debemos ser transformados como niños para heredar la vida eterna. Tercero, capítulo ahí mismo, 18, dice, versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo
del mar. Los niños como ejemplo de protección. Cuando un niño tiene, y digo niño y miro acá a los niños, cuando un niño tiene miedo, ¿qué hace? Recurre al padre, recurre a la madre, a ese afecto cercano que tiene de referencia y busca un abrazo protector. Y a veces los adultos no nos damos cuenta que somos dependientes. Queremos ser independientes, pero no nos damos cuenta que somos dependientes. Y para que alguien me reciba, tengo que demostrar la necesidad de ser recibido, la necesidad de ser acogido. Vení, yo te ayudo. No. Vení, yo te ayudo. ¿Qué aparece en el hombre? ¿Qué florece en el hombre? En el adulto, ¿qué florece? El orgullo. El orgullo. ¿Qué se necesita? Se necesita el reconocimiento de nuestra dependencia, de nuestra necesidad. Y seguimos en la misma tónica, en el mismo pensamiento. El pecado es un peligro para el hombre. Estar en pecado sin Cristo es un peligro, porque pasar a la condenación, pasar a la eternidad con pecado sin Cristo es pasar a la condenación. El pecado es un peligro, estar en el pecado es un peligro. Pero hay alguien que nos recibe. Hay alguien que te recibe, que me recibió a mí y a muchos de los presentes aquí. Es Cristo. Vení a mí, dice el Señor. Es Jesucristo, vengan a mí. Ahora tenés que reconocer el peligro en tu vida. El enfermo no toma medicamentos si no se reconoce enfermo. Hay que reconocer el peligro en la vida, el peligro de estar en el pecado y no tener a Cristo. Todos tenemos pecado en nuestro interior, decíamos recién. Por más chiquito que sea, es pecado. Para Dios es pecado. Y la única solución es Cristo. La única solución es Jesucristo. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Y la forma de apropiarme de esta gracia, de esta bendición, es por medio de la fe. Es cuando arrepentidos voy al Señor y le pido perdón por mis pecados. Te acepto, Señor, acepto esta obra, acepto que sos el Hijo de Dios, que viniste a la cruz a morir por mí. Ejemplo de protección. Los niños son ejemplo de protección. Capítulo 19. Vimos a los niños como ejemplo de la revelación, ejemplo de transformación, de protección. Y ahora 19:13 dice, entonces le fueron presentados unos niños al Señor para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. A ellos les pertenece. Y muchas veces hay personas que quieren impedir. Los discípulos iban los niños a conocer al Señor, a verlo, a ver lo que hacía, a escuchar lo que hacía. Los discípulos, córranse, no molesten al maestro, córranse. Hay muchas veces que vemos los adultos que impiden a los niños ir al Señor, escuchar del Evangelio. Quizás no le impiden ir, pero le ponemos otra cosa, se le imponen otras cosas para no ir a la escuelita, no escuchar el Evangelio. El Señor dice, dejen que vengan a mí.
Hay muchas veces que hay cosas que impiden, personas o situaciones, ir al Señor. Y quizás estás pensando que hay algo en tu vida que te impide ir al Señor. Una situación, un pecado, una persona, cuestionamientos. Hay algo que impide de ir al Señor, de arrodillarte al Señor, de abrir tu corazón al Señor. No hay nada, absolutamente nada que nos pueda que se pueda interponer en nuestra relación con el Señor. No hay nada. El Señor perdona todo. Solamente lo que puede impedir es el orgullo. Mi orgullo. Solamente la incredulidad. Solamente el no desearle. El pueblo de Israel no lo deseó al Señor, lo rechazó. Solamente pensar que soy más superior de lo que soy. No hay nada que puedas haber hecho que el Señor no te pueda perdonar. El Señor perdona todas las cosas. Si arrepentidos confesamos nuestros pecados. Solo tenemos que hacer como hacen los niños cuando son llamados. ¿Qué hace el niño? Va. ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Otra vez? ¿Primera vez? ¿Estás escuchándolo? Anda. Acércate. Abrile tu corazón. No dejes pasar, no dejes que el viento pase y se lleve la voz del Señor. Quizás mañana sea tarde. De los tales es el reino de los cielos. ¿Qué significa de los tales? De los que son como niños, de los que se hacen como niños para recibir la revelación, la protección, para ser transformados. De los tales, de los que tienen esa disposición como la de un niño, esa humildad, esa sencillez, esa apertura para recibir sin cuestionamiento. Pero si voy al Señor y mi pareja y mis padres y mis hijos, y sin cuestionamientos. De los tales es el reino de los cielos. A ellos les pertenecen. Capítulo 21. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Qué había pasado? El Señor entra en el templo y el Señor se indignó. Habían hecho un negocio en la casa de Dios. Compraban, vendían, comercializaban con el diezmo. Los sacerdotes estaban metidos en el negocio. Y el Señor se indignó. Agarró un látigo y empezó a dar la vuelta a las mesas y los sacó a todos. Desde allí empieza una seguidilla de movimientos de los sacerdotes, los principales judíos, para aprender al Señor.
porque ya no lo soportaban. ¿Qué los movía? El egoísmo, el interés propio. Y el Señor dijo, mi casa, casa de oración es. Acá van a venir a alabar a Dios, no a hacer negocios, dice el Señor. El Señor dice, de la boca de los niños y de los que maman, de ahí recibo la alabanza. De la boca de los niños y de los que maman recibo la alabanza. ¿Por qué? Porque los niños saben reconocer a los que le hacen bien. Los chicos pequeños reconocen quién le hace bien. Y tenemos que ser como niños. Ellos son ejemplo de alabanza y de reconocimiento. ¿Cómo reconocemos a Dios? ¿Cómo reconozco a Dios? En primer lugar, se debe reconocer al ser divino, al ser creador de todas las cosas. Él es mi creador. Y nosotros somos finitos, somos chiquitos a comparación de lo que Él es. Él creó el universo, el firmamento, lo que vemos, del cual hemos sido separados por el pecado. Dios nos creó para tener una relación con Él, pero el hombre pecó, cayó en pecado y esa relación se cortó. Y en segundo lugar, reconocer lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo por vos. Él murió en la cruz, Él sufrió el madero, Él puso su vida. No costó 2 monedas, ¿eh? Sufrió el madero, Cristo. Vino a este mundo a derramar su sangre, a ser castigado por Dios. La culpa de nosotros fue sobre Él. Reconocer lo que Él hizo por mí y ser agradecido. Ser agradecido. Eso es volvernos como niños. De los niños recoge la alabanza. Eso es volverse como niño. Y estamos hablando de los niños a los adultos. Los niños lo entienden, lo reciben muy fácilmente. Ahora, cuando somos adultos, y hay cuestionamientos, hay orgullo, hay incredulidad. Y no sé si lo deseo. ¿Vas a dejar que la palabra de Dios entre en tu vida, en tu corazón? ¿Vas a dejar que haya sencillez en tu corazón como la de un niño para recibir la gracia de Dios? ¿Vas a humillarte para ser transformados por el poder de Dios que opera a través de la sangre de Cristo en aquellos que son arrepentidos? ¿Querés recibir la protección de Dios? ¿Querés la salvación? ¿Querés su gracia? ¿Vas a acudir a su llamado? El Señor te está llamando. Quizás la primera vez, quizás reiteradas veces, te está llamando. ¿Vas a acudir a su llamado? Abrí tu corazón, no dejes pasar. Mañana quizás sea tarde. El Señor una vez más te invita a entrar a tu vida, a que le sigas, a humillarte delante de Él, a pedir perdón por tus pecados y aceptarle. Él te quiere salvar, Él te quiere redimir. Él hizo algo grandioso por vos, sufrió la cruz, derramó su sangre, que no sea en vano para tu vida, sino que tenga un gran valor y seas como un niño agradecido y así recibir su revelación. Que el Señor les bendiga en esta noche.